Chao, mi amor, que esté bien. Espéreme. Ya. Abrí la pantalla, perdón. Ya. Recuerden silenciar sus micrófonos para que la profe Cami pueda dar su explicación de la clase. Vale. Ya. Buenas noches, chiquillos. ¿Qué fue lo que vieron en la clase pasada? Con la profesora Michelle vimos lo que eran los ecosistemas. En ellos se dividían en los que eran bióticos y abióticos, ¿ya? Estos dos se relacionan y mantienen interacción constante entre lo que son los organismos vivos y los no vivos. Los bióticos son aquellos de organismos vivos, por ejemplo, lo que es la flora, la fauna, todo ser viviente, ¿ya? Y los abióticos se componen de no vivos, pero no quiere decir que no generen vida, ¿ya? Por ejemplo... Como los pantanos. Ya, muy bien. La energía, ya, y estos se subdividen en tres. La energía, esta fluye, como vieron en la clase pasada, por ejemplo, la luz solar entrega energía, esta es captada por el ser viviente y este la utiliza. Y así se va traspasando de ser a ser, ¿ya? También está la materia y que esta es cíclica, ¿ya? Por ejemplo, un ser viviente entrega componentes para que el otro pueda seguir viviendo. Espérame un poquito, que tengo litis. Y también están las variables abióticas, que este es el clima y los recursos. Y por ejemplo son la lluvia, la nieve, y que estos se mantienen en constante cambio. ¿Ya, profe? Ya. Ya, también se vio lo que eran los productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los productores eran, claro, aquellos que reciben la luz solar y generan vida y sirven para alimentar a los que vienen después. ¿Qué me pudiese dar un ejemplo de consumidor primario? La planta. No, esos pasarían a ser productores. Ah, el consumidor primario. Sí. ¿Una lechuga o no? ¿O otra cosa? ¿Un conejo, por ejemplo, profe? Un Sí, animal. claro. Súper, como dice ¿Un fruto? Claro, espérame, la lechuga pasaría a ser un productor y el consumidor primario pasaría a ser el conejo, perdón. Los animales herbívoros, ya, que se alimentan netamente de plantas. Ya los consumidores secundarios pasarían a ser aquellos que ya son carnívoros y se alimentan de estos primarios. ¿Y qué me pudiese decir quiénes son consumidores terciarios? Un ejemplo. Los animales carnívoros, pues el león. El león ¿El puede lobo? ser terciario. ¿El lobo, profesora? Ya, sí. Sí, el león Pues también. El león. Sí, o incluso hasta nosotros mismos, puesto que Nosotros. claro, El humano igual sirve, ¿no? sí, El puesto que, humano. claro, el Nosotros secundario comemos carne. ya es un consumidor carnívoro y el consumidor terciario ya se alimenta tanto de los que son herbívoros y carnívoros. Y ahí también, como dicen ustedes, el león, nosotros mismos. Y cuando cualquiera del productor a los consumidores llega a morir, a desaparecer, pasa a descomponerse y ahí ya ¿Los gusanos? volvería el ciclo. Y eso sería el resumen de lo que se vio en la clase pasada. Gracias, profe Camila. Gracias, profe. Ahí había visto que había como una confusión, o se demoraron un poco en decir cuáles eran los consumidores primarios. Recuerden que los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores. Y son herbívoros. Herbívoros son todos los seres que se alimentan de plantas. Ya, por ejemplo, teníamos el conejo, como por ahí bien lo dijeron, la vaca, ya, a la chinchilla, ¿se acuerdan que habíamos visto ese ejemplo? Ellos serían los consumidores primarios, para que no se vayan a confundir con los productores. Los productores son las plantas, algunas algas y algunas bacterias. Ya, pero eso fue la clase pasada. Si ustedes tienen duda de la clase pasada, puede ver la clase nuevamente, hablar a mi correo, a mi WhatsApp,
para poder Yo no responderla. asistí la clase pasada, profe, pero igual cacho la materia un poco. Ya, yo sé. Profesora, disculpe, sabe que tengo una duda enorme. Yo Dígame. estoy revisando mi cuaderno y me parece, porque yo todas las clases las traspaso al cuaderno. Y estaba revisando ahora mientras la profe Camila hablaba, y mi última clase que yo tengo escrita acá es de los transportes activos, las proteínas, los lípidos, los glucidos, los carbohidratos. Ya, entonces le falta la clase pasada. Esa era mi duda. O no, Falta no la igual traspasé. sí. Falta la clase pasada entonces, porque la clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con ecosistemas, cadena trófica, vimos los seres autótrofos, heterótrofos, etc. Ya, profesora, después la puedo molestar para que me mande el PPT, se llama, para transcribirlo. Por Sí, favor, supuesto, lo vamos a volver a enviar. por favor, muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, estudiantes, entonces vamos a partir con la clase número 7, vamos a continuar con la unidad de ecología, y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy relevante, que a ustedes debería causarle mucha curiosidad aprender, saber, quizás vamos a derribar algunas creencias, o quizás no sabes nada de esto, pero hoy día vas recién a conocer lo que significa. Es muy famoso, muy conocido el medio ambiente, ¿cierto? Y el impacto que se está generando en el medio ambiente. Palabras como cambio climático, como contaminación quizás, te suenan familiar. Y hoy vamos a hablar sobre todo eso. ¿Ya? Esto te debe importar. Para mí es muy importante que ustedes empiecen la clase sabiendo y entendiendo que es importante que ustedes lo sepan, que sean conscientes de que esto no es solo una materia que la pasamos y después se te olvida, no. Tienes que poner mucha atención, tienes que participar para que después tú seas capaz de poder hablar sobre esto, de poder expresar, de poder tener una opinión sobre lo que pasa en el medio ambiente. No solamente quedarnos con lo que nos dijeron o lo que escuchamos, sino que tú te puedes formar tu propia opinión y puedas tener argumentos también para defenderte. El objetivo de esta clase es conocer, voy a cerrar aquí ahí sí, es conocer el problema de la conducta humana en la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. Vamos a hablar sobre la conservación y el deterioro del medio ambiente. Aquí podemos ver algunas imágenes ya del diario, unas noticias, por aquí una noticia de la tele, aquí vemos a un animal, ¿cierto? Algún extracto de un texto. Bueno, todas estas imágenes están aquí por algo. Y vamos a leer rápidamente qué nos podemos encontrar en esta diapositiva. Miren acá, dice, el 44% de la escasez hídrica, o sea, de la escasez del agua, en Chile es por mal manejo del agua. La siguiente noticia dice, los estragos que la escasez hídrica está causando en la región metropolitana. Después dice, por tercera vez en 20 meses, la contaminación deja sin agua a la zona oriente de Santiago. Podemos ver aquí la noticia, que el enunciado dice, decretan alerta amarilla en Quintero. Presencia de nube tóxica obligó a las autoridades a suspender las clases. Para ustedes, ¿qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué tienen en común esta noticia con esta y con todas las que están presentes? ¿Qué creen ustedes? La ¿Tiene que ver contaminación. con la contaminación? La contaminación. Con la contaminación. La contaminación. ¿Quién me puede Las explicar qué es lo que enfermedades. podemos ver acá? ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué es? Un Ese ave es muerta. Una gaviota, Un un ave pelícano ave que muerto. está que tiene, ¿cuánto es? Que consumió Que comió, sí, restos de basura. Sí, Muy bien. plástico. Acá hay una gaviota, ¿cierto? Muy bien, Bolsa. una gaviota que está muerta ya, no le queda nada, ya está seca. El agua contaminada. Claro, y no solo el agua, sino que esa gaviota consumió cosas que encontró quizás en la arena o que encontró La en el basura agua. que tiramos nosotros mismos. Ya, algunos plásticos, no sé qué más se puede ver ahí, pero Se principalmente ven yo unas veo tapas. como unas tapas, ¿cierto? Bueno, ¿y qué se acuerda de esta noticia? ¿Alguien sabe qué significa alerta amarilla? ¿Alguien sabe por qué se causó esto?
¿O no se acuerdan? ¿Por derrame o no? Esos eran los químicos que cayeron al... Derrame de petróleo, No. puede ser, de químicos. Ya, esta noticia ocurrió que en una industria que estaba en Quintero se expuso, se liberó ácidos, vamos a decirlo como en simples palabras, que no deberían haber sido liberados, fue como el escape que no debió ocurrir, y se creó como una nube tóxica, ¿ya? Que llegó a Quintero y se esparció por Quintero y la gente empezó a inhalar esta nube, a inhalar estos desechos que se generaron. No raye la pizarra, Joel, puedo ver qué es usted. Voy a borrar, ¿ya? Entonces, y causaron todo esto, causaron que las personas se enfermaran y una sucesión de cosas que después vamos a hablar más adelante. Pero eso es como el inicio, ya un impacto ambiental. Cada noticia que se puso acá generó un impacto en el medio ambiente. Si bien la escasez del agua puede ser naturalmente por las mega sequías que existen, también el ser humano tiene mucho que ver en esa escasez del agua. Conceptos que debemos conocer. ¿Qué pueden ver? ¿Qué es lo que ustedes creen que tienen en común? El smog. Ya, el smog. El smog. Muy bien. Algunos dicen por ahí Contaminación. contaminación, ¿cierto? Que es muy bien. Eso es contaminación. Ambas fotos muestran un tipo de contaminación. El smog es un tipo de contaminación y esto no es smog, pero también es contaminación. Y de eso vamos a hablar ahora. El Cerro de Santa Lucía. Ese sería como claro, puede ser el Cerro Santa Lucía, o quizás puede ser el San Cristóbal, quizás, una foto de por ahí. Pero así es como se ve Santiago. ¿Cierto? Un día, así que no llueve hace tiempo, que hace calor, o quizás en invierno, miren, yo veo como nieve y aún así el smog, por la falta de lluvia, es bien grande. Ya, vamos a hablar entonces de la contaminación. A ver. Ahí sí. La contaminación entonces consiste en la introducción de sustancias o elementos físicos en un medio que provocan que no sea apto o seguro. En otras palabras, es una alteración del ambiente. Hay sustancias que son introducidas al medio ambiente que hacen que no sea apto el medio ambiente. ¿Ya? No es apto vivir en esta ciudad llena de smog. Sustancias crean contaminación. Miren la contaminación ahí del mar. También son sustancias que podemos ver, ¿cierto? Son desechos que contaminan, y esto no es apto. ¿O ustedes se irían a bañar a ese mar? Yo no me iría a bañar. No es apto. Para que no haya vida ahí no se puede generar vida en esos desechos, sino muere la vida que hay ahí. Al igual que la contaminación de Santiago. También, todo influye. Todo influye en que no se puede generar vida, en que no es apto para poder vivir, que no es apto para que pueda crecer nueva vida, se pueda desarrollar de una manera óptima. Hay distintos tipos de contaminación, ¿ya? La contaminación es muy amplia, no solamente es contaminación y listo, sino que también se pueden clasificar. ¿Qué tipo de contaminación conocen ustedes? La contaminación acústica. Muy bien, la contaminación acústica. Ambiental. Ya, la contaminación ambiental, quizás puede ser como contaminación atmosférica. Súper bien. La humana, no sé si existirá la humana. Ya, ¿a qué te refieres con humana? Lo mismo que estaba mostrando usted, profesora, lo de los ríos, el mar, yo creo que lo que está sucediendo ahora con las mascarillas. Usted ve la feria, los persas, las calles llenas de mascarillas, y eso yo creo que lo hace uno mismo, porque no hay conciencia. Eso, muy bien. Eso sería como la segunda pandemia, así como la contaminación que está generando esta pandemia. Es horrible. Desechable, las mascarillas. Claro, desechable está bien, pero vamos a desecharla donde corresponda, ¿cierto? No al piso, Sí. no a la calle. Lo que mostraban el otro día también en un documental, porque la gente bota las mascarillas y estaban recomendando cortarle los hilitos, porque eso después igual va a llegar a un momento al mar o a algún lado y los animalitos van a sufrir. Eso es verdad. Muy buen alcance, Elizabeth. Muy bien. Por ahí también mencionaste las personas.
Ya, súper bien. Pero yo pensé que quizás te podía referir a otro tipo de contaminación que tiene que ver con las personas, que es la sobrepoblación. La sobrepoblación también es un tipo de contaminación. Mucha gente, pero súper bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de contaminación conoces? Contaminación del suelo. Ya, súper Ingrid, la contaminación del suelo. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Está la contaminación de las aguas, la contaminación hídrica. ¿Ya? Industrias lanzan sus desechos al agua libremente, sin ningún pudor. Casi siempre las industrias están cercanas a aguas, ¿ya? Para que ellos puedan liberar todas sus sustancias químicas o desechos al mar. ¿Qué otro? Ese es un ejemplo de la industria. Nosotros también al tirar basura también llega al mar. La contaminación, por ahí muy bien lo dijeron, acústica. ¿Ya? También es un tipo de contaminación. Muy bien dijo Ingrid, la contaminación del suelo. Estos vertederos de basura se van al suelo y esos desechos llegan a nuestras plantas cercanas, etc. Y la contaminación lumínica también es un tipo de contaminación. También dijeron la de las personas, ¿cierto? La contaminación de los residuos que uno genera, la contaminación atmosférica, etc. Hay distintos tipos de contaminación. Voy a leer el chat porque profe no especificó que es una alerta amarilla. Después lo vamos a volver a retomar y les voy a contar de qué se trata esa noticia. Mucha contaminación. Ya. ¿Qué otro concepto debemos conocer? Vimos contaminación recién. El concepto de residuos o desechos. Y aquí el profesor Ignacio nos puso un link, después parece que más abajo está, para que el que le interese lo pueda ver, que el concepto de residuo y desecho es humano. ¿Ya? El humano genera residuos y desechos. La naturaleza no genera residuos o desechos. Como habíamos visto en la clase pasada, la materia se va transportando de ser vivo a ser vivo para después ser ocupado nuevamente. Era un ciclo. Recuerdan que la materia era un ciclo. Nada es residuo, nada se desecha, nada es basura en la naturaleza. Por eso, los residuos y desechos son humanos. Miren esta foto. Miren esta. Todo esto no lo causó la naturaleza, lo causamos nosotros, los humanos. Estos plásticos, vidrios, papeles, cartones. Miren esta foto, por ahí una escalera metida, quizás la ropa. Todos los desechos los causamos los humanos. ¿Qué son los residuos entonces? Son materiales que pierden su utilidad tras haber cumplido su misión. Es decir, tomo un papel, escribo, no me sirve, lo boto, ¿cierto? Me compro unas papas en la feria, me como las papas y el papel, todo con grasa, lo boto. Me compro una botella de agua, me tomo el agua, lo boto. Residuo. Todo lo que ya cumplió su misión, ya cumplió y no sirve, así que yo lo desecho. Eso es un residuo. ¿Ustedes creen que esto es normal? Miren esta cantidad de residuos que hay en un lago. Desconozco si eso en qué parte es, pero es tremendo lo que causa el ser humano. Todo es causado por el ser humano. Otro concepto muy importante es el impacto ambiental, que es como se llama nuestra clase del día de hoy, impacto ambiental. Es el resultado de una actividad humana que genera un efecto sobre el medio ambiente. ¿Ya? Es la acción del humano que genera un efecto en el medio ambiente. Casi siempre es un efecto malo. ¿Qué supone una ruptura al equilibrio ambiental? El equilibrio ambiental, a su vez, es el estado constante y dinámico de armonía que existe en un ecosistema. El equilibrio, como su nombre lo dice, es cuando el ecosistema está natural, ¿ya? No hay nada que lo impacte de manera negativa. Si bien pueden haber impactos naturales, por ejemplo, un terremoto obviamente va a mover ahí el ecosistema, un huracán también, lluvias o no lluvias, ya sequías también pueden generar un desequilibrio en el ecosistema. La naturaleza es tan sabia que al final igual vuelve siempre al equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Llegamos los humanos a quebrar este equilibrio, a romperlo, y no lo podemos volver a retomar, no podemos volver a llegar al equilibrio, sino que ya lo rompimos.
lo quebramos totalmente. Miren este concepto. Bueno, primero, ¿se quedó claro lo que es impacto ambiental? Miren ahí, lo que decía Elizabeth no es el mismo ejemplo, pero aquí, si no me equivoco, estas son donde van como las botellas, ese plástico donde une las botellas, llega al mar e interrumpe su equilibrio. Esta tortuguita estaba de lo más bien nadando y se quedó atrapada. De ahí lo más probable es que esto en algún momento genere la muerte de esta tortuga. Al igual como decía, no me acuerdo si era Elizabeth o Ingrid, que decía sobre la mascarilla, que recomendaban, si la vas a botar, córtale los tirantes para que así, no sé, una tortuga, un cangrejo, un pez, no se quede atrapado con ese hilo. Esto lo genera el hombre. Nuevo concepto. Zona de sacrificio. ¿Alguien ha escuchado este concepto, zona de sacrificio? ¿O es nuevo para ustedes? ¿Es nuevo, profe? ¿Es nuevo? ¿Nunca lo habían escuchado? No lo había escuchado yo nunca. No. La zona de sacrificio, como ¿Son los dice mataderos, aquí, profe? no son los mataderos. Bueno, no. Es como si fuera un matadero de humanos o de ecosistema, en verdad. Porque dice, Pero aquellos eso lugares... es de una fábrica que contamina. Claro, dicen aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Es un lugar donde hay industrias que generan contaminantes. Eso es una zona de sacrificio. Se acuñó este nombre por lo que dice, o sea, tú vives aquí y estás sacrificándote. Imagínense vivir cerca de una industria, inhalar esos desechos permanentemente. Sí, profesora, yo estoy de acuerdo porque yo que vivía en Renca, cerca de Los Chever, mi hijo se enfermaba demasiado. Pasaba con asma y estaba todo un mes poniéndole oxígeno. Yo me cambié para acá, para Puente, y dejó de enfermarse. Claro, porque estas industrias lo que hacen al generar esta nube de toxinas, como estas chimeneas que tienen, Donde la vivo gente yo le está la empieza a inhalar. Romeral. Ah, Pero un que ejemplo, le ensucian los pulmones. y no solo a los humanos, sino a toda la biodiversidad que vive ahí. Y como le había dicho, también, esto es como un poco súper social también, tiene un componente social, porque ¿ustedes creen que una industria se va a poner en el sector oriente? No creo, ¿cierto? Imagínense con un matadero cerca. No, Se va a pero yo poner estaba cerca de la cerca. Coca-Cola, de todos esos lugares allá, y eran muchas empresas, muchas, porque Los Chéveres está lleno de empresas, y de verdad que Como la zona de- sí. estábamos como en un hoyo en Renca ahí lleno de contaminación. Es terrible lo que puede generar una industria. Imagínense que se ponen siempre al lado de poblaciones, como si las poblaciones, la gente que vive en población o las ciudades como más vulnerables, no le importa enfermar a su gente, no le importa las consecuencias que esto puede generar. También tiene un impacto social. Y si volvemos a la imagen de acá, hay un extracto que le pusimos acá que habla sobre eso, dice, el Estado no considera el costo social. El costo del carbón, ¿cierto?, es lo más barato, porque principalmente estas industrias, o la gran mayoría, debido a la quema del carbón, ellos pueden generar energía. Ya un ejemplo es como la quema del carbón puede generar energía eléctrica. Entonces, es barato. Claro, es barato, dice, pero no considera el Estado el costo social ni la pérdida de trabajo natural en esta zona, como la pérdida del trabajo de la pesca, ¿cierto? Porque contaminan el mar. La pérdida de la agricultura, la pérdida del turismo, una industria sin chimeneas, ¿ya? Sin como estos tubitos que tiran todos los gases para afuera, y la pérdida de la plusvalía de las propiedades, plusvalía es el valor, la pérdida de la salud de las comunidades. O sea, quemar el carbón es barato, pero todo lo que trae, todas las consecuencias que trae detrás para la población que vive ahí, la plusvalía de las viviendas, decía. ¿Qué es eso? ¿Quién va a querer vivir al lado de esto? Imagínate a alguien que quiera vender su casa, difícil. ¿Por qué? Porque el valor de su propiedad ya no vale lo mismo, porque está al lado de una industria. ¿Quién quiere vivir ahí?
Entonces, todo esto es para pensar, es para cuestionarse. Si bien nosotros individualmente no podemos tener un impacto sobre esto, sí colectivamente. Y es lo que pasó, la foto de la alerta amarilla. ¿Ya? La alerta amarilla es cuando hay un contaminante en el hábitat. Se pone en alerta amarilla. Hay un contaminante, que había una nube tóxica. ¿Ya? Que la gente empezó a inhalar, que muchos niños empezaron a inhalar, estudiantes, porque me acuerdo que eran más estudiantes los que habían inhalado esta nube. ¿Qué pasó? La gente empezó a reclamar, se hizo público, todo el mundo se enteró, y empezaron ya las medidas públicas, y esa fábrica la cerraron, ya no está. Entonces nosotros sí podemos hacer un cambio colectivamente, estar conscientes de lo que ocurre, saber qué significan zonas de sacrificio. Cuando alguien te diga, yo vivo en una zona de sacrificio, ahora tú vas a saber a qué se refiere. Por ejemplo, Tocopilla también es una zona de sacrificio. Quintero también sigue siendo una zona de sacrificio. Puchuncaví, etc. Profesora, Dígame. Chernobyl también se considera una zona de sacrificio. Sí, también. Aunque ahí en Chernobyl ya no hay vida, porque ya la radioactividad no te permite, nadie puede vivir ahí. Ya, miren, si les interesa el tema, aquí hay un link donde habla sobre esto también. ¿Hay dudas sobre esto, sobre la zona de sacrificio? No, profe, clarito para No, mí. profe. No, profesora. Ya, súper. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotras y nosotros? ¿Tenemos responsabilidad en esto? ¿Podemos quizás hacer algo para cambiarlo? ¿O tú piensas, porque muchas personas pueden pensar, pero ¿para qué voy a preocuparme yo del medio ambiente si las industrias van a seguir contaminando? Bueno, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en Quintero. ¿Pero qué responsabilidad ustedes creen que tienen? ¿Tienen responsabilidad? Partamos por ahí. Completamente, pues, profesora. Hay que tener más cultura, no botar la basura en la calle. No hace falta cultura de reciclaje. Ya, muy bien, también vamos a hablar sobre ese punto. ¿Dónde ustedes contaminan? En el día a día, la basura. ¿Ya la basura? Julio. ¿Y qué más? Cuando se pone la música Utilizando fuerte. bolsas, Ya, cuando utilizando fuma. El día a bolsas. día, profesora, todos los días se contamina. Exactamente. Con un auto, con la gente. Muy bien, con los autos son muy buenos contaminantes, muy, muy buenos. Y ahí vamos a hablar también sobre Leña. Con el cigarro, profe, el cigarro. también con el cigarro, muy bien. ¿Y qué acción puedo realizar yo en beneficio al medio ambiente? Reciclar. Utilizar, Separar la basura. plantar un árbol. Plantar un árbol, ya, muy bien. Reciclar, reutilizar, me dijeron ahí. Y bien. está Tener bien. animales. ¿Cómo? Escuché algo de animales, pero no pude escuchar bien. ¿O no? Ya. Bueno, continúo. Por ahí mencionaron el tema del reciclaje. ¿Ya? El reciclaje no es solo reciclar y solo reciclar, ¿ya? Sino que hay 3 R's, las 3 famosas R's. Se las voy a mencionar rápidamente. Está reducir primero, reutilizar y reciclar. ¿Ya? Primero nosotros lo que podemos hacer es evitar el consumo de cosas que puedan contaminar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y me gustaría que ustedes también vieran qué cosas pueden evitar. Dirán de ejemplo, yo voy a evitar usar servilletas y voy a ocupar servilletas de tela. Así las puedo lavar y no las desecho, porque las servilletas no las puedo volver a ocupar. ¿Alguien más tiene algún Ocupar ejemplo? botellas de vidrio. Ya, ocupar botellas de vidrio en vez de las de plástico, ¿cierto? Sí. Y las bolsas de género. La bolsa de género, súper bien, priorizar la bolsa de género en vez de la bolsa de plástico. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? ¿No? Bueno, entonces podemos evitar ese como consumo. Luego de evitar, nosotros podemos reducir. ¿Ya? Si es que no podemos evitar algunas cosas, entonces reduce su consumo. Reduce el consumo de usar bolsas plásticas. Quizás puedes usarlas, pero de vez en cuando.
quizá pueda reducir... Acá en Valparaíso, profesora, ya no hay bolsas plásticas ni un negocio. ya no hay, súper bien. Esa es una medida, ¿cierto? Para evitar ese consumo de bolsas plásticas. Podemos reducir el consumo de carne incluso. Sabían que la industria ganadera es muy contaminante, uno de los mayores contaminantes. Podemos reducir. ¿Para qué vamos? Bueno, si usted quiere sacar el consumo de carne, es su decisión y súper bien, le está ayudando mucho al planeta, pero podemos reducir quizá el consumo de algunas carnes. ¿Ya? Después, también viene la otra R que le había mencionado, que era reutilizar. Reutilicemos las cosas que nos puedan servir para otras cosas. ¿Ya? Reutilicemos quizás no sé, las de vidrio, las botellas de vidrio, las podemos reutilizar. Yo tengo un ejemplo de, por ejemplo, en las ferias venden, o sea, ocupan esas bandejas como de plástico donde van las frutas, como que vienen con hexágono, como bandejitas. Bueno, en las ferias las dejan tiradas, cuando están rotas o incluso están nuevas, y las dejan tiradas. Yo lo que hago es tomar esas bandejas, las reutilizo, y ¿cómo las reutilizo? Ahí puedo poner plantas, puedo poner incluso en mis cajones, pongo esas como bandejitas, y ordeno mis cremas, ordeno la ropa, la pongo ahí. Quizás no se vea tan estiloso, pero la estoy reutilizando de una forma. Ya puedes reutilizar la silla de madera, bueno, ocupa esa madera para otra cosa, puedes crear algo. Estas cositas, profesoras, que usted recoge, yo también las recojo y las ocupo para guardar los juguetes de mis hijos. Y hay otras que las junto, como 3, y hago para echar la ropa sucia. Bien, ahí tienen otro ejemplo. Y quizás muchos de ustedes reutilizan cosas y no le han tomado el peso, o no son conscientes de que ustedes están reutilizando. Yo creo que muchos de ustedes también reutilizan y no se han dado cuenta. Así que empecemos a observar qué cosas estamos reutilizando y qué cosas no. Y cuando ya no puedes reutilizar las cosas, uno las recicla. ¿Para qué? Para que venga el camión del reciclaje o venga la empresa encargada del reciclaje y ellos puedan ocupar esos de residuos, por así decirlo, que no vas a ocupar tú y no tienen otra utilidad, y la van a transformar en materia prima para crear un nuevo producto o una nueva cosa, ¿ya? Y lo que no se pueda reciclar, recién ahí, tú lo desechas a la basura. Profe, yo tengo un familiar que es del sur, y bueno, una tía, y recoge tapitas. Y esas tapitas tienen una máquina y hacen aro. Ah, súper buen ejemplo. Incluso las colillas de cigarro también. Sí, hay un proceso que desconozco cómo se hace, pero con las colillas de cigarro tú puedes crear cartón y hacer cosas. También es un buen ejemplo. Pero Profe, ahí hay que vayamos informando. Yo hacía con las latas de cervezas, de bebida, hacía flores. Las cortaba y hacía pétalos de flores y hice varios cuadros. No, qué bonito. Qué lindo. Muy buena forma de... Profe. Dígame. Yo, aquí dice, ¿qué acción puedo realizar en beneficio al medio ambiente? Ya. Ya, lo escribí por el chat, pero prefiero decirlo. Una de esas es, por ejemplo, que no me deje invadir por la industria. Ya, por ejemplo, si yo realmente necesito comprar un cuaderno, voy y lo compro, pero si del año anterior me quedaron 3, 4, voy a reutilizar eso. Por ende, la industria baja sus ventas y yo no por moda voy y me compro el cuaderno más bacán, porque como todos tienen el cuaderno más bacán, yo no puedo ser inferior. ¿Entienden, no? Esa es una, porque por la tala de árboles y todo lo demás, lo que hay ahí detrás. Esa es una de las cosas. La otra, que como mamá y dueña de casa, por ejemplo, todas las que tenemos un jardín, ya, si nos ponemos a mirar las vitaminas que tienen por ejemplo, la zanahoria, la cáscara y todas esas cosas, volverlas a plantar. Yo tengo un huerto súper lindo a base, y aquí la tierra era de greda. Entonces, son cosas que yo puedo, en beneficio del medio ambiente donde yo me rodeo. Porque de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado andar por sectores cerca del colegio
¿Ya? Y es impresionante que la gente saca la basura el día que no corresponde, los perritos también ahí, no hay un tema de responsabilidad. Entonces a veces nosotros mismos denostamos nuestro ambiente donde vivimos, ¿te fijas? Y no le damos el valor que nosotros somos personas y que viven ahí, o sea, hay gente que vive ahí, que sale en su trabajo y todo lo demás, y ese es un medio ambiente que nosotros echamos a perder cuando sacamos la basura el día que no corresponde a que los perros la tiren por todos lados, po. O sea, Y al no la separar la capacidad basura ahí también. claro, y de sentir por el otro, po. Eso. Muy bien, gracias por tu aporte, Jessica, súper. Te felicito, muy bien. Jessica ahí mencionaba varios ejemplos que lo podemos tomar para nuestro diario vivir. Yo igual tengo algunos ejemplos, pero me gustaría seguir leyendo. La Nicole dice, reutilizar el aceite. Ya, súper. Dejar de comprar productos que contaminan, muy bien. Dejar de ocupar, por ejemplo, las bombillas de plástico y empecemos a utilizar, si van a utilizar bombillas, empecemos a utilizar bombillas que son de acero inoxidable, que las podemos lavar y volver a reutilizar, si es que te gusta tomar con bombillas. ¿Para qué privarte de eso si te gusta, o a tu hijo le gusta tomar con bombillas, si podemos buscar la forma más sustentable de hacerlo y dejar de ocupar las bombillas? Y va a llegar un momento que ya no se van a producir bombillas de plástico. ¿Qué más decían? Podríamos ayudar a reciclar, súper bien, muy bien. Podemos también, quizás, esto es más a grandes como escala, priorizar el uso de bicicleta en vez de los autos, priorizar el transporte público en vez de usar el auto, o no sé, hay familias, realidades distintas que tienen 2 autos. ¿Para qué 2 autos? Como decía Jessica, para poder quizá encajar en algún prototipo de persona, de estereotipo quizás, pero ¿para qué 2 autos? Si sabemos lo que contaminan los autos. Ahora ya hay nuevas alternativas como los autos híbridos, también es una muy buena alternativa para transportarte y no contaminar. Disminuir la energía eléctrica muy bien, apagar las cosas que no estemos ocupando, quizás calefaccionarnos. En vez de calefaccionarnos tanto, podríamos invertir en aislar nuestra casa con algún material para que el frío no entre tanto. Bueno, son ideas. Hay realidades y realidades, uno nunca sabe, son cosas que tú tienes que hacer sí o sí, sino que son ideas. Pero bueno, súper bien sus ejemplos. Entonces, para ir terminando, hay 2 tipos de contaminaciones de las que nosotros sí podemos hacernos cargo. Ya hay 2 tipos como generales, en verdad. Ya nos podemos hacer cargo quizás de muchos tipos de contaminación, pero principalmente yo quiero que ustedes se queden con esto, la huella del carbono. ¿Qué es la huella del carbono? Es la cantidad de gases de efecto invernadero, que lo voy a explicar ahora, que yo puedo generar, o que yo genero. ¿Ya? Es como la huella de los gases que yo estoy generando. ¿Ya? Es como lo que yo estoy generando en un porcentaje, se puede medir en un porcentaje, o qué es lo que... A ver, ¿cómo lo podemos explicar de mejor forma? La huella del carbono es, por ejemplo, individualmente, puede ser individualmente o globalmente, los gases que yo, por mis acciones, estoy generando para que sea un impacto negativo en el medio ambiente. Esa es la huella que yo estoy dejando en mi medio ambiente. Es la huella que yo dejo en mi planeta. ¿Y por qué puse aquí gases de efecto invernadero? ¿Quién conoce los gases de efecto invernadero? ¿Conocen algún gas de efecto invernadero? ¿O no? Nunca lo habían escuchado. ¿Por el abono? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Cuando ustedes escuchen efecto invernadero, no es algo malo, es algo natural. ¿Ya? Se escucha mucho el efecto invernadero, pero no es algo malo, es algo natural. Nuestra atmósfera está compuesta por gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. ¿Qué hace el dióxido de carbono? El dióxido de carbono capta el calor que llega del sol, ¿ya? Y como que pone de forma térmica al planeta. Si no hubieran esos gases, si no hubiera dióxido de carbono, no podría haber vida en el planeta. Porque lo que hace es captar el calor para ser transmitido hacia abajo, ya hacia nuestro planeta.
Y gracias a eso hay vida, porque si fuera un país frío no habría vida. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Los humanos estamos generando mayores cantidades de dióxido de carbono de la natural. ¿Y qué pasa? El dióxido de carbono va a la atmósfera y hace su función, captar calor. Y es por eso que las temperaturas han aumentado, porque se capta más calor del que debería captarse de forma natural. Y es por eso que los glaciares se están derritiendo, que las mareas están subiendo. Eso se llama cambio climático. Entonces, yo me puedo hacer cargo de los gases de efecto invernadero que yo estoy generando. Los autos, como habíamos dicho, generan dióxido de carbono en grandes cantidades. Los asados repetidos, la combustión del carbón, hacer asado con carbón. Al quemarse el carbón, genera dióxido de carbono y todo eso se va a la atmósfera. Y uno dice, claro, pero ya, todo el mundo hace asado. ¿Por qué justo yo voy a dejar de hacer asado con carbón y voy a ayudar al medio ambiente? Sí, lo vas a ayudar, porque tú más otro, más otro, más otro, más otro, va a ser un gran cambio. Entonces tú puedes hacerte responsable de la huella de carbono que tú estás dejando y bajar esa huella de carbono a porcentajes bajos. ¿Ya? Porque acuérdense que la huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estamos produciendo. Profe, ¿la madera igual hace lo mismo, no? ¿Cómo? ¿La madera? También, sí, también. Porque La para tala de todos árboles. tienen chimenea. La Para tala de todos tienen árboles. chimenea. Sí, también las chimeneas. Por eso en algunas partes están prohibidas las salamandras, ¿sí? También por todo el dióxido de carbono que liberan. Y por eso. Ahora ustedes saben por qué el dióxido de carbono no es malo. Lo que es malo es las altas concentraciones. Y también podemos hacernos cargo de la generación de los residuos que generamos. Ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Puedo generar menos residuos si yo empiezo a evitar consumo de algunas cosas, a reutilizar, a reciclar, etc. ¿Ya? Entonces, ¿puedes hacer un cambio? Sí. ¿Cómo? Te doy 2 ejemplos. Pueden haber más. Infórmense, averigüen qué puedo hacer. Quizás me va a costar dejar el asado con carbón porque no puedo comprarme, no sé, una parrilla eléctrica. Pero entonces veamos qué otro cambio puedes hacer. Quizás en vez de ir a comprar pan en auto, puedes ir en bici o puedes caminar. Son ejemplos, ya que podemos tener. En el chat dice alguien, Michael Marambio, dice, yo vivo cerca del cerro y siempre veo basura en las orillas, como por ejemplo sillones, lavadoras, cocinas, camas. Claro, ¿ustedes creen que esos sillones, lavadoras, cocinas, camas no se pueden reutilizar? Quizás cuántas personas pueden sacar una cama, quizás no esté en las mejores condiciones, pero la podemos reutilizar, la podemos volver, quizás agregar un poco de material y podemos crear una cama mejor y se la podemos entregar a alguien, podemos regalar cosas, podemos vender cosas, etc. ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. Todo No, bien. profesora. Súper. Y dejamos entonces la cápsula para que ustedes puedan seguir estudiando. 26 formas de luchar contra el cambio climático, si quieren lo pueden ver. Y hay muy buenas ideas para poder aportar a su medio ambiente. Eso. Ya, profe, estamos en la hora. Estamos en la hora, disculpe por pasar.